Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otra vez de Fundación Telefónica Movistar Uruguay, dándoles la bienvenida a esta nueva actividad, en este caso nuevamente junto con las compañeras y los compañeros del otro lado del charco, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Grace, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de hoy es explorar, escuchar, ver un poco sobre literatura infantil, sobre cómo lo estamos viviendo en estos tiempos, y para eso contamos con nuestros aliados de la organización El Abrojo, quien ya nos los presentamos y ya les damos la bienvenida también. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Grace. Bueno, bienvenida Virginia al espacio de Fundación Telefónica. Gracias. Bien, así que vamos a presentar a Virginia Mórtola, que va a brindar una exposición acerca de la literatura infantil en estos tiempos y algunas otras cosas más. Así que, sin más preámbulos, los invitamos y las invitamos a escuchar, obviamente a hacer preguntas, como ya estamos acostumbrados a través del chat de Facebook Live, y a todas y todos aquellos que quieran recibir su constancia de participación, saben que está el formulario linkeado allí en la transmisión para dejar sus datos y demás y poder recibir la constancia al mismo tiempo que nosotros recibimos su devolución de la actividad. Así que, nada, disfrutemos de esta jornada. Presento brevemente a Virginia Mórtola. ¿Sí? Ella es escritora y difusora en literatura infantil y juvenil. Es psicoanalista y además docente. Se desarrolla en la Universidad Católica del Uruguay. Y bueno, hoy la invitamos especialmente porque de casualidad nos encontramos en otra actividad, en esas casualidades que no son tales. Y nos quedamos muy contentos con la propuesta, con la idea. Nos parecía súper interesante esto de compartir desde el lado de la creatividad, desde el lado de las emociones, desde otras formas de acercarnos a la literatura infantil y juvenil y bueno, lo que nos genera y lo que nos propone por allí. Entonces, los dejo con Virginia. Bueno, muchas gracias. ¿Me puedo sacar esto ahora? ¿Sí? Bueno, así no me escucho como adentro de un baño. Bueno, muchas gracias por invitarme a conversar sobre literatura infantil y juvenil. Yo pensé un título que parece un poco humorístico, ¿no? Porque todo lo que usted quería saber sobre literatura infantil y juvenil y más es como una humorada y es un poco irreal también. Yo tomé de todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar, la película de Woody Allen de 1972, me gustó como hacer un juego con esas dos cosas. Y también para empezar, subrayando que todo lo que uno quiere saber, o que todo lo que yo puedo saber, Virginia, no sé si es todo lo que ustedes quieren saber. Pero me parecía que se podía hacer ese juego interesante también con el título para la parte de las preguntas. Yo voy a hacer como al principio una introducción. Me parecía que estaba bueno hacer una introducción al universo de la literatura infantil y juvenil porque me encuentro muchas veces como con personas que recién se acercan y no están como contextualizadas en el universo de la literatura infantil y se sienten un poco perdidas. Pensé, bueno, vamos por ese camino. Y la parte de todo lo que usted quería saber es la que van a desarrollar ustedes luego haciendo preguntas sobre lo que yo vaya a contarles y sobre lo que se les ocurra, que surja como una inquietud para ustedes, porque imagino que los que estén por allí se deben de haber acercado con distintas inquietudes, diferentes intereses, como pasa en todos los encuentros, y yo les voy a contar qué es lo que pensé para hablar con ustedes, pero también sería muy precioso que ustedes después pudieran hacer preguntas no solo sobre lo que yo digo, sino sobre cuestiones que los interrogaron y los acercaron a la charla.
Otro punto que me parece interesante también en esto de decir todo lo que usted querría saber y el supuesto del saber del todo posible, como pensando también en los niños, ¿no? Porque la literatura infantil y juvenil de alguna manera está dedicada a los niños y es una idea quizá, iba a decir errónea, no sé si es la palabra, pero como un supuesto el que los adultos siempre sabemos todo lo que los niños quieren, necesitan, lo que hay que darles, lo que es bueno, y yo creo que de repente eso también queda como un exceso, como la idea de mi título para mí, que la verdad y el saber absoluto en relación a lo que los otros necesitan y sobre todo en relación a lo que necesitan los niños es cuestionable, por lo menos para mí. Entonces, les voy a leer una frase que elegí de Italo Calvino, de un libro de él que se llama El libro, los libros, que es del año 1984. Y dice: la verdad solo se encuentra persiguiéndola desde las páginas de un volumen hacia otro, como una mariposa de alas veteadas que se alimenta de lenguajes diversos, de comparaciones, de contradicciones. Y ese es como el espíritu de lo que yo voy a hablar. Me gustaba como presentar primero el espíritu, de que lo que vamos a conversar es cosas que yo estoy pensando, cosas que otros han pensado y cosas que, a partir de las cuales podemos seguir pensando y construyendo. Antes de meterme en una cuestión un poco más teórica, quería leer un libro para entrar en un clima de literatura infantil, ¿no? Entonces, elegí este, que se llama Cerca. Y está escrito e ilustrado por Natalia Colombo y es de la editorial Calandraca, que es una editorial española. Un buen libro siempre está cuidado en todos sus aspectos, ¿no? Este, por ejemplo, está muy cuidado en la guarda también. No sé si pueden ver bien ahí, pero acá hay unos personajitos que están presentes en el libro. Cerca. El señor Pato todos los días se va a trabajar. El señor Conejo todos los días también se va a trabajar. Siempre se cruzan. Cuando van y cuando vienen. Y acá están el señor Pato y el señor Conejos en miles de idas y venidas. Estén muy apurados o no. Estén tristes o no. En la plaza, cuando viajan, en el parque. Nunca, nunca se saludan. Primer plano del pato solito en el medio del universo. Y del conejo. Y es una verdadera pena. Podrían ser grandes amigos. Fin. Bueno, capaz que algunos se pusieron un poquito tristes con esta historia, ¿no? A mí me gusta mucho porque si se pusieron tristes es que realmente es un buen libro porque generó efectos afectivos, ¿no? Se conmovieron. Y me gustó elegirlo para empezar porque, bueno, sí pasa esto muchas veces en nuestras vidas de andar cruzándonos con personas de muy cerquita y no saber quiénes son. Y a mí me daban ganas de elegir este libro que se llama Cerca, señalando de alguna manera la distancia que hay entre estos personajes,
como para celebrar el encuentro que estamos teniendo, que es un poco a la distancia, pero a la vez estamos un poco cerca. Aunque yo no los vea, ustedes me están viendo y me están escuchando. Lo que quería hacer, sobre todo, es como una especie de introducción y recorrido sobre los orígenes y el nacimiento de la literatura infantil y juvenil y cómo su origen está enlazado sobre la idea de niño y la concepción de infancia. Son inseparables, nacen juntos. Y también contextualizar un poco a la literatura infantil como un campo de estudio específico, porque muchas veces se dice, ¿la literatura infantil qué es? ¿Un género dentro de la literatura? ¿Qué es la literatura infantil? La literatura infantil es un campo específico de estudio, con particularidades específicas. Eso es bueno subrayarlo, porque desde los años 60 y 80 han empezado a producirse movimientos en la construcción de este campo de estudio. Y a partir de ahí estudios sobre diferentes temas que se producen en el encuentro entre los libros, los niños y los adultos, porque si hay algo que hace, la literatura infantil está escrita por adultos, dirigida a niños y está cargada de ideología. Yo pienso siempre que si se analiza los textos literarios de una cierta época, por ejemplo, de este momento, vamos a saber muchísimo de cuáles son los ideales y los valores de nuestra sociedad, porque lo que uno trata de transmitirle a los niños es lo que les parece que está bien y lo mejor y lo que aspiran. Entonces, hacia allí va dirigida todos los ideales de los adultos, hacia los niños. Entonces, antes no se consideraba la literatura infantil como literatura con mayúscula, digamos. Había un señor que se llamaba Álvaro Rico, que era crítico, y hizo este comentario. La mal llamada literatura infantil es a la verdadera literatura lo que los castillos de arena que construimos en la playa para nuestros hijos a la gran arquitectura. O sea, en un momento existió esta idea de que la literatura infantil era una literatura menor. Como menores se pueden pensar a los niños. Entonces, pienso que esto tiene que ver con una desvalorización de la infancia y de las posibilidades de comprensión de la infancia o de las posibilidades de escucha de la infancia. ¿Qué puede escuchar un niño? ¿Qué le podemos ofrecer a un niño? Pero esas son preguntas de los adultos, en realidad. Entonces, el campo de la literatura infantil se constituye a partir de discusiones que se producen entre los años 60 y los 80 y que tienen que ver con cuestiones así teóricas muy específicas que no voy a entrar en ellas, pero simplemente voy a nombrar como 3 puntos importantes. Uno es la concepción de campo literario de Bourdieu, que ayuda a esta idea de armar el campo de estudio de la literatura infantil y juvenil. Otra es la función poética de Jacobson, uno de los formalistas rusos, que le da un estatuto a la poesía y a la palabra y a la literatura desligada de la función de la comunicación específicamente. Y otras son los estudios de Marc Soriano, que estudió mucho sobre libros para niños, y él dijo claramente que no se podía confundir a la literatura infantil con un género, porque la literatura infantil de por sí está poblada de géneros también. Lo que la caracteriza tiene que ver con el tipo de lector al que se dirige, que eso se llama el lector implícito. No nos vamos a poner muy teóricos, pero ese concepto lo desarrolla mucho Aidan Chambers y es muy importante para poder pensar a quién está dirigida la literatura infantil y la concepción que hay detrás de la escritura de cada libro. El diálogo que de una época a otra, de una sociedad a otra, se establece entre los niños y los adultos por mediación de la lectura, es eso lo que caracteriza a la literatura infantil y juvenil. Y si vamos a poner una fecha de surgimiento, la podemos ubicar en el siglo XVIII. Es renuevita en realidad, ¿no? Siempre existieron historias. Estaban los cuentos de la tradición oral que recogió Charles Perrault en Francia en 1687,
y que los hermanos Grimm recogieron en Alemania. Las primeras dos versiones salieron en 1812 y en 1815, pero esto era como una narrativa que circulaba en el ambiente, pero cuando surge como los libros creados pensando en niños, surgen con un auge muy pedagógico. Y un poco esto es lo que me interesa como discutir también y dejar como la semilla esta para todos los que estén escuchando. Antes de eso, quiero hacer como un pequeño paréntesis para poner la idea esta de la construcción de la infancia, que hay una cierta construcción del niño y de las niñas. Antes se decía solo niños, pero bueno, hay una construcción de la infancia que hace al surgimiento de la literatura infantil, pero no solo al surgimiento de la literatura infantil, también a la institución educativa, a una cierta configuración de la familia y a un montón de instituciones y de pensamientos y de doctrinas que se empiezan a armar en relación y alrededor del cuidado del niño. Tengo este libro acá, que no lo voy a leer, pero es muy importante para mí, que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, que es de Philippe Ariès, y en este libro se produce un recorrido del análisis de las pinturas desde la Edad Media hasta el día de hoy, de cómo veían los niños, veían los niños en las distintas épocas. Y resulta que los niños aparecían siglo XII hasta el siglo XVI, recién en el siglo XVIII empieza a cambiar este modo de representarlos en la pintura, aparecían como adultos pequeñitos. Y lo que dice Philippe Ariès es, no es que no sabían dibujar, lo que pasa es que los veían de ese modo. A esto voy. Hay una concepción de la infancia, una idea del niño, hay una idea del niño que se construye y que nace y se conforma en el siglo XVIII. Por ejemplo, les voy a mostrar una imagen. Bien, acá tenemos, esta es una miniatura del siglo XII, donde se representa la masacre de unos niños. Esos hombres en miniatura que ustedes ven desnudos, supuestamente son los niños, la representación de los niños, ¿no? Entonces hay como claramente una mirada que lo representa como adulto en miniatura. Después, también en la Edad Media, y ahí es donde el niño participaba de todas las actividades de los adultos. En realidad, lo que pasaba en las familias era que se reproducía como los oficios. Había como la herencia y el oficio era lo que se transmitía y no había como una mirada diferente. Los niños iban a los entierros, iban a las ejecuciones, dormían todos juntos en los mismos espacios, no había un cuidado específico. La mortalidad infantil era altísima, altísima, al punto de que los padres no sufrían con la muerte de un hijo. Pasaba eso. Y eso empezó a cambiar. Y empezó a cambiar y se conforma de otro modo recién en el siglo XVIII. Esa es como la idea de Philippe Ariès, pero en realidad también se anuda con esto, la creación de la institución educativa, el surgimiento de la literatura infantil, la necesidad de la alfabetización y la necesidad como de tener libros para enseñar. Bueno. Entonces, siempre los libros han estado... ¿Por qué hago todo esto? Porque me parece que cada libro y cada adulto que se para frente a un niño tiene una concepción de infancia, ¿no? La idea del sentimiento de afecto y de vulnerabilidad, o de el que tiene que llenarse de conocimiento, son ideas que hemos ido construyendo en el transcurso de la historia. A mí me gusta mucho pensar que los niños son un enigma.
Es una idea de un filósofo de la educación que se llama La Rosa, y me gusta como eso de saber que hay un otro allí que yo no sé todo de él, que lo puedo escuchar y que le puedo ofrecer cosas, pero no sé todo de él. Y la literatura, en relación a estas concepciones, también se posiciona desde diferentes lugares. En el inicio fue la obediencia. Lo primero que aparece en la literatura es una tendencia pedagógica fuertísima. Lo que se trataba era de educar a los niños a través de los libros. Ahí podemos pensar si eso es literatura en realidad, ¿no? Y hay una editora que hablaba de la madrastra pedagógica cuando se refería como a esta cuestión de estar como muy enseñando con los libros, ¿no? Bueno, entonces, voy a mostrarles uno de los primeros libros. Esta es una imagen de este libro que tengo acá, que es el Orbis Sensualim Pictus, que es el primer libro que se hace para niños, pensado con ilustraciones. Este libro es de 1658, o sea, tiene unos cuantos años. Y la idea este libro es casi como la Biblia de la educación, porque en este libro estaban todas las cosas del mundo. Todo lo que había en el mundo está explicado en este libro. Y las imágenes, acá voy con esto de la concepción de la infancia y el entrelazado con la literatura infantil. En la imagen hay un señor adulto que con su dedo índice en alto señala al niño, que lo mira en una actitud de escucha, y a mí me da mucha gracia porque hay un rayo de sol que se extiende a través del señor, ¿no? Como quien posee todo el saber y está ahí para ofrecérselo al niño. No hay una posibilidad de intercambio, es esa la imagen. No es una crítica, porque obviamente estamos hablando de 1658, hace mucho tiempo atrás, y este es un libro revolucionario, porque Comenius pensó que la imagen era importante para incluir dentro de los libros para niños. No siempre existían imágenes. Y después, en el siglo XVIII, empezaron a existir libros con mensajes explícitamente educativos en relación a la obediencia, a los buenos modales. Y les quiero mostrar que a mí siempre me encanta mostrarlo, porque me parece maravilloso. Se llama Pedro Melenas y es de Heinrich Hoffmann, que era un pediatra. Este libro es de 1845. Ubiquémonos en los tiempos, ¿no? Como yo les voy a ir mostrando en este ratito como la evolución de la literatura infantil. Este señor era pediatra y lo que pasaba era que salió una Navidad a comprarle un libro a su hijo de 3 años y no encontró ninguno, entonces hizo que se tradujo a millones de idiomas, millones, un poco exagerado lo mío, se tradujo a muchísimos idiomas y se volvió un éxito rotundo. Pedro Melenas era un personaje que él usaba con sus pacientes, porque cuando él iba como pediatra a visitar a los niños, las madres siempre asustaron a los niños con los pediatras y con los médicos. Entonces tuvo que crear otro personaje al que llamó Pedro Melenas, que es ese que está ahí y que le escribió este texto. Por no cortarse las uñas le crecieron 10 pezuñas. Y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horroroso! ¡Qué niño más cochambroso! Bueno, acá está clara como la intención educativa, ¿no? de pero son bastante más terribles los cuentos, las historias. Él hizo todas unas historias como rimadas, con poesía rimada. Les voy a leer una más para que, no sé cuál, porque tengo 2 que son mis favoritas de lo terribles que son, pero son tan terribles que voy a leerles esta. En este caso también Heinrich Hoffmann lo que hace es ilustrar, cosa que no era típica en esta época, la ilustración en los libros para niños. Todas las historias de este libro son de estas características. Intentan instruir, asustar, amenazar al niño para que obedezca.
Estos eran los libros para los niños. Bueno, la historia del chupadedos. Conrado, dice mamá, salgo un rato, estate acá, sé bueno, juicioso y pío hasta que vuelva, hijo mío. Y no te chupes el dedo, porque entonces, ¡ay, qué miedo! Vendrá a buscarte, a pillarte con tijeras el sastre, y te cortará tristras los pulgares, ya verás. Sale doña Berta y ¡zas! Chupa que te chuparás. Se abre la puerta de un salto, entra en su casa al asalto el terrible sastre aquel que venía en busca de él, con la afilada tijera, le corta los dedos, fuera, y deja al pobre Conrado llorando desconsolado. Cuando vuelva doña Berta, lo encuentra triste en la puerta, sin pulgares se quedó, el sastre se lo cortó. Impactante, ¿no? A mí me resulta tan extremo que me da gracia. Y a los niños de esta época esto también les resulta tan grotesco que resulta gracioso. Pero en un momento la intención era generar un acto educativo con este libro. Bueno, y voy a hacer así como un vuelo medio rápido y mencionar como, bueno, la cantidad de libros sobre valores que se han creado. Es un punto editorial fuerte también, los libros sobre valores, porque se usan mucho para trabajar en las escuelas, porque los padres muchas veces no saben qué hacer con los hijos y necesitan que los orienten, y muchas veces un libro ocupa esa posición. Después también, así siguiendo en el tiempo, aparecen los libros vinculados con las emociones y con trabajar las emociones, con el libro, con el monstruo de los colores ahí como estrella. Y también ahora hay un auge de libros antiprincesas o de reivindicación del lugar de la mujer. Todo esto tiene que ver con que están pasando cosas socialmente y culturalmente. ¿Por qué surgen estas historias ahora y no antes? Porque ahora pasan estas cosas, entonces se crean libros con estas características. Pero esta pugna, que sigue siempre presente y va a seguir presente entre lo didáctico, lo pedagógico y, esta es la parte que a mí me interesa destacar más, que tiene que ver con el universo fantástico de la literatura, con todo lo que puede ofrecer la literatura a los niños, ¿no? Y ahí también hay como una gran reivindicación en los años 60, en especial a través de varios movimientos, pero bueno, María Teresa Andrueto, que es una escritora que yo valoro mucho, argentina y que también es pensadora, ella habla de una literatura sin adjetivos, creo que tengo el libro acá, sí, hacia una literatura sin adjetivos. Ella destaca el lugar potente de la literatura. Y en esa época también aparece como a reivindicarse los textos que ubican, que le dan lugar a la fantasía y a la imaginación. Por ejemplo, eso en los 60, Michael Ende con La historia sin fin, por mencionar un libro que probablemente todos conozcan. Y traje uno que se llama El desván, que de alguna manera da cuenta de este movimiento. Y también lo que empieza a suceder es que la voz cambia. Primero son historias con una voz que se dirige hacia los niños para educarlos, y después aparecen historias donde aparecen niños solos, que son los protagonistas, y que el narrador se posiciona desde el lugar del niño. Eso empieza a pasar por los 60 más o menos. Este libro es del 84 y es de Hyawak Oram y Satuki Kitamura. Kitamura es el ilustrador. En el desván. Yo tenía 1.000.000 de juguetes y me aburría. Subí al desván. El desván estaba vacío, ¿o no? Descubrí una familia de ratones. Y una colina de escarabajos. Y un lugar fresco y tranquilo para descansar y pensar.
Conocí a una araña y tejimos una telaraña. Abrí una ventana que abría otras ventanas. Descubrí un viejo motor y lo hice funcionar. Salí a buscar con quién compartir lo que había encontrado. Y encontré un amigo. Me gusta cómo ilustra los diálogos. Mi amigo y yo descubrimos un juego que podía durar para siempre porque cambiaba todo el tiempo. Bajé del desván y le conté a mi mamá dónde había estado metido todo el día. Pero nosotros no tenemos un desván, me dijo. Bueno, ella no puede saberlo, o sí. Ella no ha encontrado la escalera. Este es claramente un libro que pone en un lugar privilegiado a la imaginación y al universo fantástico que puede construirse a partir de un libro y de la fantasía y del juego de los niños, ¿no? Y cómo en este libro queda el adulto puesto en un lugar como accesorio, digamos, y no partícipe del universo fantástico. Otro libro de esta línea y que también marca un momento súper importante es Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, que está acá, no lo voy a leer, pero me gustaba mostrarlo como hito. En general los libros que traje hoy son como mojones así de la literatura y que va pasando como a este lugar de lo fantástico y de la imaginación. Entonces, ¿qué le queremos ofrecer a los niños? ¿Cómo queremos acercar la literatura a los niños? ¿No? ¿Qué es lo que queremos? Una de las cosas más importantes para mí es que si alguien quiere estar junto, ofreciendo libros, es que hay que leer mucho y conocer muchos libros, y hay un montón de libros y una variedad infinita de libros. Y las temáticas han ido cambiando, así también ahora, por ejemplo, los temas que más imperan tienen que ver también con las migraciones, con las diferencias étnicas o con las diferencias en general. Aparecen familias nuevas, aparecen libros con muchas características. La cuestión es que los libros, si bien tienen temas, un libro que ofrece muchas posibilidades y una riqueza literaria, tiene un uso de la narración que hace que pueda tener varias lecturas. Cuando los libros ofrecen la posibilidad de varias lecturas y que el lector se apropie y que no le cuenta todo, sino que lo hace partícipe, lo pone en una posición activa, ese libro probablemente va a generar como un gancho afectivo y va a estar posicionando al niño lector en un lugar de estima. No los va a estar desvalorizando. No va a ser un niño que lo quiere educar solamente. No es que estén mal los libros para educar. Está bien poder distinguir que hay libros que son informativos y que se presenten como libros informativos. Hay libros que son lúdicos y que no necesariamente traen una historia, como este, que es buenísimo, ya que estoy se los muestro. Se llama Esto no es un libro. Y está buenísimo porque no es un libro. Es un libro, sí, es un libro. Pero puede ser una boca que come. Este es un libro para jugar, también hay libros para jugar. Puede ser una compu, una cancha de tenis. No las voy a abrir todas, pero les quiero mostrar solo algunas. Esta que me gusta mucho, que es una mariposa. Y puede ser un culito. Esto les da mucha risa a los niños, que aparezca una parte del cuerpo adentro de un libro.
Bueno, este libro es un libro lúdico que se puede usar para jugar, que se puede usar para crear historias, pero a la vez tiene como varias capas de sentido, porque un niño que no lee puede entender las imágenes y jugar con las imágenes, pero de repente uno mucho más grande tiene la posibilidad de entrar como en los juegos más de sentido que tiene el libro. Por ejemplo, en la tapa aparecen los ojitos del niño y el gatito que está entrando, y en la contratapa vemos la parte de atrás del libro. Y en una parte hacia el final aparece el interior de la casa donde está el niño, y aparte ofrece toda esta posibilidad de la ingeniería del papel también. Hay muchos libros para ofrecerle a los niños, no solo para educarlos. Y este sí es un libro, y el final de este libro termina con aplausos. Bueno, este desvío fue esto, como para ampliar la posibilidad de lo que le podemos ofrecer a los niños cuando les ofrecemos libros. A mí me parece que lo que aproxima más a la lectura y a la literatura no es la imposición que viene desde un discurso donde se enfatiza la importancia de la literatura, ni de la lectura, ni de los libros. No es eso, no va por ahí. Me parece que el encuentro con los libros y con las historias, sobre todo, con las historias, porque las historias a veces pueden ser orales, no tienen por qué estar en libros todas, tiene que ver con una cuestión más como de un encantamiento y de la curiosidad que hace que nos acerquemos y el afecto con que uno acerca eso a los chiquilines, ¿no? Y ahí me dieron ganas de leer unas frases que seleccioné para enfatizar la idea esta de la literatura como arte y de ofrecer eso a los niños. Una es de Alberto Mangel, que escribió un libro que se llama Una historia de la lectura, que es del 2005. Sí, como lo creo, nosotros los seres humanos somos esencialmente seres lectores cuya voluntad primera es descifrar los vocabularios que creemos reconocer en el universo que nos rodea. La ambición de historias, estas lecturas equivaldrían a querer contar nuestras historias diarias. Nuestro diario intento de darle sentido al mundo y conocernos a nosotros mismos. Como me interesa subrayar este lado de sentir que somos unos seres humanos que vivimos en este mundo que a veces es muy difícil de entender y que necesitamos historias para sentirnos partes de otras narraciones y de otras historias, de las historias de los otros. Y voy a leer otro pedacito de María Teresa Andrueto, que me parecen, todos los libros de ellas están como, bueno, yo siento muy afín el pensamiento de ella en relación al mío. Claro que todo esto que yo les estoy contando tiene que ver con las cosas que yo pienso y cómo yo me posiciono en esto, ¿no? Las ficciones que leemos son construcciones de mundos, instalaciones de otro tiempo y de otro espacio en este tiempo y en este espacio. Un relato de ficción es, por lo tanto, un artificio, una creación, algo por su misma esencia liberado de la condición utilitaria. Un texto en el que las palabras hacen otra cosa. Me gusta esta idea de que las palabras hagan otra cosa. Han dejado de ser funcionales, como han dejado de serlo los gestos en el teatro, la imagen en el cine, los sonidos en la música, para buscar a través de esa construcción algo que no existía antes. Un objeto autónomo que se agrega a lo real. La ficción, cuya virtualidad es la vida, es un artificio cuya lectura o escucha interrumpe nuestras vidas y nos obliga a percibir otras vidas que ya han sido, que son pasado, puesto que se narraron. O sea, la narración de las existencias, a través de un libro uno puede llegar a conocer lo que le pasa a alguien en otro mundo, cuál es un sufrimiento lejano que muchas veces se transforma en íntimo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estoy? ¿Estamos bien? ¿Puedo hablar un poquito más? ¿Sí?
Bien, porque tenía otra frase buenísima que quería compartir, de otra admirada por mí, que es Michel Petit, como para marcar esta idea de la literatura en este sentido de acompañar a la existencia, ¿no? De acompañar a la existencia porque uno se levanta, necesita desayunar y necesita bañarse y hacer cosas básicas, pero también necesita de la cultura y del arte y de los libros y de las historias para poder atravesar la existencia. Por lo menos yo pienso eso. Michel Petit es una antropóloga francesa que a mí me gusta mucho y ella estudia mucho las situaciones la lectura en situaciones de crisis, de guerras, en situaciones muy complejas. Arrojo palabras a quienes me escuchen o me lean con la esperanza de que recojan algunas, mientras que otras permanecerán sobre la arena. Se apropiarán de aquellas que han apelado a uno de sus recuerdos, en la que hayan encontrado algo que les preocupa y que quizá no habían hallado todavía su forma. Me robarán palabras, al menos así lo espero, y desviarán el sentido que yo creía haberles dado, habrán libre uso de él, así como lo hago yo con las palabras que escucho o que leo. Y si uno supiera lo que los otros construyen con lo que uno les dio, se asombrarán mucho. El lenguaje está hecho así, de extravíos, de apropiaciones, de desvíos. No estoy segura de que sirva para comunicar, sino más bien para crear equívocos repetidos una y otra vez, y algunos divertidos como, bueno, y otros lamentables. El lugar de la palabra destacado en este texto también me parece como amoroso, porque de alguna manera nos comunicamos a través de las palabras, pero también no nos entendemos a través de las palabras. Si yo digo en este momento castillo, probablemente no nos imaginamos todos el mismo castillo, aunque el concepto de castillo lo entendamos perfectamente. Y lo que pasa a veces con las historias tiene que ver con eso, que uno las construye para poder ser parte de este mundo. Y me parece precioso poder ofrecerles a los niños esa opción de la literatura también, porque está la cuestión utilitaria, ahí como aparecía en el texto de María Teresa Andrueto, que tiene que ver con usar los libros para, que yo no digo que esté mal, sino que no sea lo único que pase con los libros, que los libros puedan generar encuentros íntimos con las personas para eso, para que se produzcan encuentros íntimos. Entonces, les quería leer otro libro que de alguna manera sintetiza un poco también algunas de estas ideas de la literatura infantil que yo tengo y que no soy la única porque alguien hizo este libro, que se llama ¿Cómo hacer que tus papás amen los libros para niños? Este es un libro de Ediciones Tecolote de México, que yo no lo vi, acá no llegó, pero es bueno leerlo. Es de Alain Serres y Bruno Heinz. ¿Cómo hacer que tus papás amen los libros para niños? Que vale para maestros también, ¿no? Y para todo tipo de adultos. Si tus papás tienen miedo de abrir un libro para niños porque a menudo salen lobos de sus páginas, explícales que son los lobos de papel y que además se duermen una vez que cierras el libro. Bueno, no siempre. Si tus papás piensan que no existen las hadas ni los duendes y que no existirán jamás, cuéntales que tú crees en las hadas madrinas y en los duendes que ayudan a Santa Claus a pintar el arco iris o a Papá Noel. Y diles también que algunos papás se vuelven pequeños con solo deletear la palabra niño. Si tus papás dicen que los libros para niños solo cuentan tonterías, respóndeles que tienen razón, es muy cierto. ¿Por qué?
porque las tonterías verdaderamente son fascinantes. Si tus papás insisten sin cesar en que serán más útiles que leyeras tus libros de la escuela, diles que más bien es muy útil hablar de tus libros cuando vas a la escuela. Y que además a tu maestra le brillan los ojos cuando lee para todos durante la clase. Si tus papás tiemblan solo de pensar que la palabra muerte saldrá en uno de tus libros, ten paciencia y explícales que te sabes algunas historias para ayudarlos a volverse fuertes, muy fuertes. Y que, por supuesto, los esqueletos no muerden. Si los domingos tus papás se quedan en la cama en lugar de leerte las torres de libros que tendrías preparadas, diles que en los libros también hallarán caricias y momentos de ternura. ¡Ay, qué maravilloso el amor! Este libro está lleno de intertextualidad y lleno de referencias a otros libros de la literatura infantil, que no los fui señalando para hacer la lectura más fluida. Si tus papás detestan los libros donde un animalejo se pasea con una caca en la cabeza, por ejemplo, este refiere a la historia del topo que le hicieron que le hicieron aquello en la cabeza. Explícales que has visto cosas peores en la calle, como personas dormidas junto a un basurero, porque es de veras muy pobre. Si tus papás suponen que la poesía es difícil de entender, diles que se fijen en la ilustración que está al lado del poema, para que puedan entenderlo. O si no, que tú puedes hacerles un dibujo. Si tus papás están cansados de leer y releer tu libro preferido, llévalos a la biblioteca a buscar libros nuevos. Y pídeles que tomen otro con los ojos cerrados. Si tus papás temen encontrarse de pronto con el dibujo de un pirrín, vamos a decir, de un pito, explícales que, por lo visto, los pitos existen en la vida real y que también los papás tienen uno. Si tus papás no tienen sentido del humor y para ellos reírse es casi como un suplicio, tendrás que obligarlos a leer de un libro de historietas. Seguramente comenzarán a reírse hasta mojarse los calcetines. Si tus papás sueñan con hacer un largo viaje para tomar el sol en la playa, pero el dinero no les alcanza, ponles un sombrero y llévalos contigo a dar un paseo por los libros más hermosos. Y si tus papás les da un poco de miedo perderse en el mundo de los libros para niños, ayúdalos. Diles que tú vas a guiarlos y explicarles todo pacientemente. Hasta les ayudarás a decir la palabra mega super prestragrafroctocojijajante, que seguro la dije mal, pero no importa. En fin, si tus papás temen quedarse dormidos mientras te cuentan un cuento, confía que tienes tantos amigos en los libros que ellos se encargarán de mantenerte bien despierto. Y acá, sí les muestro porque lo tengo acá. Esta imagen es como una guiñada a una de este libro. Esperen, voy a apoyar esto acá para que no se me caigan todas las cosas. Que es donde viven los monstruos, ¿no? Estos monstruos son los que tomaron en este libro. Bueno, en definitiva, de algún modo ese libro toca como muchos puntos de controversia, de pregunta, de inquietud que tenemos los adultos, todos, los padres, los tíos, los maestros, en relación a qué se puede leer a un niño y qué no se puede leer a un niño, qué se le puede ofrecer a un niño, qué puede escuchar a un niño y qué no. Y ahí también volvemos otra vez a la idea de la concepción de la infancia, que eso tiene que ver con nuestra construcción del niño que tenemos adelante. Y muchas veces nos
lo llenamos de sentido nosotros. Y ahí es donde pensamos que le podemos ofrecer o no le podemos ofrecer ciertas cosas. Eso me parece que es muy importante, porque en realidad uno no sabe bien qué es un niño. Hay un montón de teorías pedagógicas y cuestiones. ¿Preguntas? ¿Estamos con las preguntas? Bueno. Voy a leer solo una frase de La Rosa y cerramos por acá para abrir a la parte de las preguntas, que es más seguro que es mucho más interesante. El niño es otro en tanto que otro, no a partir de lo que nosotros ponemos en él. Es otro porque siempre es otra cosa que lo que podemos anticipar. Siempre está más allá de lo que sabemos, queremos o esperamos. Desde este punto de vista, un niño es algo absolutamente nuevo que disuelve la solidez de nuestro mundo y suspende la certeza que nosotros tenemos de nosotros mismos. No es el momento en que ponemos el niño en una relación de continuidad con nosotros y con nuestro mundo, sino el instante de absoluta discontinuidad. Bueno, yo creo que esto nos desacomoda un poco a los adultos cuando nos enfrentamos a los niños. Nos encontramos con los niños. No todos los adultos, pero me importaba destacar mucho eso porque eso se juega tremendamente en la selección de libros para niños. Bueno, Gastón, ¿cómo estamos? Bueno, Virginia, para... Buenas. ¿Ahora me ¿Hablé escuchás mucho? ahí? Sí. Hablaste, no sé si mucho, hablaste fabuloso. Bien. Porque así son los comentarios. La verdad que nos has dejado como muchas frases de cabecera, diría, ¿no? Ajá. Para maestros, maestras, docentes en general, pero sobre todo para padres y madres, que son para atender y para darles cabida en nuestros tiempos. Entonces, un poco pensando para darle cabida a estos docentes y a estas docentes que están del otro lado, lo primero que preguntaban por allí es cómo todo esto que nos mencionaste, cómo esta forma de acompañar la existencia a través de la literatura, a través de la cultura, cómo la incorporamos a una planificación constante en el mundo docente, ¿no? ¿Cómo se te ocurriría a vos tirarle ahí unos pequeños tips a maestras y maestros que nos están escuchando? Lo primero es investigar libros, conocer libros, leer libros y fascinarse por los libros. Y a partir de ahí tener siempre muy en cuenta la escucha del grupo, como uno ofrece en relación a la planificación, pero también poder ir acompasando eso con la recepción del grupo y con las inquietudes. Entonces, conocer muchos libros favorece a que uno pueda elegir lo que necesita uno como docente y que pueda elegir para llevarle a los niños lo que ellos están necesitando. ¿Cómo se conocen muchos libros? Esa es otra pregunta. Bueno, otra pregunta que hacían, comparto con Pablo, hablaste fabuloso, nos quedaríamos escuchándote toda la noche, es fascinante este mundo que nos abrís y de la manera como nos acercás todos, todo tu conocimiento y tu bagaje. Otra pregunta que nos hacían uno de los oyentes es, ¿qué libro recomendarías para este pasaje, el tránsito entre la niñez y la adolescencia? Si hay alguno que tengas específicamente para recomendar. El primero que se me ocurrió es un libro de Pablo Choca que se llama Grande y es de Criatura Editora. Ese es muy precioso. Después hay otro que no recuerdo cómo se llama, pero es de una editorial chilena que se llama Amanuense y creo que dice grande en el texto también, en el título. Hay un montón de libros de transición. A mí este de Pablo Choca me gusta mucho. Además el formato es grande y es de pececitos.
Los otros días Buenísimo. nos hacían Gracias. exactamente la misma pregunta de una recomendación de libro para alguien que está llegando a la adolescencia, entonces está bueno para tenerlo en cuenta. Otra pregunta que nos llegaba por ahí es del libro del desván, Sí, que no me acuerdo ahora dónde está Acá. ese. Nos preguntaban cómo es que se llama ese libro, que no le quedaba claro el autor, y si les podrías indicar dónde podían encontrar algunos de Sí. estos textos. En el desván es un libro del Fondo de Cultura Económica, se consigue acá en Uruguay, se consigue fácil porque lo distribuye UCI, cualquier librería, van y le dicen quiero el desván, le dicen no lo tengo, pedíselo a UCI, lo traen. Porque es medio así, a veces hay que saber quién distribuye qué para que lleguen los libros. Este libro llega y el autor se pronuncia, es difícil, Hayao Oram y Satoki Kitamura. Satoki Kitamura tiene otros muy lindos para niños chiquitos también. Bueno, seguimos entonces. Sí. Estaba leyendo porque las preguntas van muchas preguntas que quieren investigar, quieren más información, acompañadas de gracias, qué buenísima la temática, qué importante es hablar de los niños como niños. No, acá primero darle gracias a Gastón y a Labrojo por acercarte y gracias a vos por esta forma de presentar el tema y esta forma de poner en valor la literatura infantil y juvenil pensada para niños y adolescentes, ¿no? O sea, después, dice, muchas veces se ha notado que al leer los libros, los cuentos, las niñas y los niños empiezan a nombrar a sus compañeras y compañeros con los personajes, ¿no? ¿Cómo se profundiza esa relación? ¿Qué connotaciones tiene? ¿Cómo podemos contener eso? Preguntaban por ahí. A ver, pero ¿le están leyendo un libro en la casa o en la escuela? Bueno, no fueron específicos, pero pensemos que es en la casa y vemos qué resortes pero tiene. a veces alcanza con eso, que el niño se identifica con la historia y empieza a remitirla a su universo, el universo conocido de sus amigos, de algún escenario. Eso es pila, no hay que hacer más. A veces uno tiene la sensación de que hay que hacer más cosas, pero mientras uno lee, internamente al niño le está pasando de todo. Y está bien que dejar algunos silencios para ese proceso. Cuando yo salgo de ver una película, por ejemplo, ¿qué te pareció? Me dicen. Y yo no sé, no me sale enseguida. A veces al otro día o en un rato hago como, pero qué bueno. Tenemos unos procesos internos que hay que darles lugar a veces. No hay que agregar todo el tiempo cosas. Capaz, no sé si respondí, pero que aparezcan... Creo que está clarísimo. Que aparezca, dejar fluir. No, claro, pero eso es un dato concreto de que el niño está súper metido con la historia, que se la está apropiando. Lo que puede Buena hacer señal, uno entonces. Claro, lo que uno puede hacer es, qué bueno, como curiosear, ponerse a hacerle preguntas y entrar con él en ese universo. Adentrarnos en su imaginación y ver qué le está pasando, ¿no? Para que pueda como expresarlo y sacarlo para afuera. Sí. Otra pregunta que hacían puntualmente es el libro que nos leíste, el que se llamaba Para que a los papás les gusten los libros de niños, ¿para qué edad lo recomendás? Para los padres. Sí, claro. Para los maestros y los padres. No, yo creo que desde los 6 hasta lo que te dure la vida. Bien. Bien, por ahí llegaba otra pregunta también, en relación a qué opinabas sobre los libros álbum. Bueno, maravillosos. Me parece que hay una tendencia que ha ido creciendo en el mundo. En nuestro país es muy reciente, tan reciente que recién este año
salió una colección específica de libros álbum, entendiendo al libro álbum como el libro que varias cosas, voy a hacerlo muy sucinto, pero que contempla el formato del libro, todos los aspectos, la tapa, la contratapa, la forma, el papel, pero que especialmente otorga un lugar súper importante a la narrativa de la imagen, ¿no? Acá tenemos, este es un libro álbum. Sin la imagen no se entiende todo lo que pasa. Si yo lo leo en la radio, hay algo que no se comprende, porque la narrativa está compuesta tanto del texto como de la imagen. Entonces, me parece que es súper interesante para los adultos, no solo para los niños, la lectura de la imagen y del texto, como te pone al lector en una posición súper activa, porque muchas veces se generan desencuentros o contrapuntos entre lo que dice la imagen y lo que muestra, lo que dice el texto y lo que muestra la imagen. Entonces ahí se generan efectos de humor, por ejemplo. Y cuanto más espacios vacíos deje el libro, más posibilidad da a que el lector se meta adentro. Y los álbumes tienen eso. Ofrecen la posibilidad mucho de que el lector sea activo, participativo, tenga que leer para leer la imagen, leer el texto, hacer ese juego, ver cuál es la forma. Todo eso. Bien. Virginia, por ahí nos preguntaban, capaz que es una pregunta muy vasta, pero capaz que podés identificar algunas cosas, A ver. ¿qué libros no pueden faltar en una biblioteca para la primera infancia específicamente? Sí, es una pregunta re difícil porque hay muchos libros muy lindos. ¿A qué sabe la luna? Es un libro hermoso. No me acuerdo el nombre del autor, pero es de Calandraca. Lo que puedo hacer, si quieren, es armarles una listita de 10 favoritos. Pero les puedo nombrar, por ejemplo, que la editorial Amanuta, que es una editorial chilena, tiene muchos libros que son de cartoné, que son preciosos para la primera infancia. Después, Pequeño Editor, también es una editorial que tiene muchos libros preciosos en una colección que se llama Los Duraznos, que son hermosos, todos para primera infancia. Y también, a ver, estoy pensando, Amanuense también tiene varios libros para pequeñitos. A mí me parece que hay como una gran variedad. Lo que no hay que olvidarse con los más chiquitos también es que uno puede mostrar un libro solo con imágenes y está bien. Está bueno que haya mucho libro cartoné, así como, a ver, como que no tiene por qué ser para que lo chupen, porque los niños chicos se apropian de los libros mordiéndolos también, ¿no? Que no haya miedo a que lo rompan, que sea un libro resistente, para que lo toque a su antojo, lo manipule, porque a uno le parece normal, pero nosotros aprendemos que se lee en esta dirección, lo aprendemos sin que nadie nos explique, ¿no? Pero eso sucede con la manipulación del objeto. A veces está como todo el universo de comprensión de la lectura y de las convenciones de la lectura y del desarrollo motriz, y por otro lado la narrativa y el universo imaginario. Y para los chiquitos es re lindo contarles historias, aunque no haya libros, cantarles canciones, jugar con las palabras, las adivinanzas. Eso es un universo fundamental para los pequeños. Y la poesía, mucha poesía. Bien, ahora pasamos de primera infancia a los más grandes, porque la pregunta que nos llega tiene que ver con los de sexto año. ¿Qué libro podrías recomendar para aquellos que no tienen interés en la lectura? ¿Y por qué tienen que leer si no quieren?
Bueno, porque de suyo se entiende que es algo que debemos inculcar, ¿no? Que No, es bueno leer. No, porque si vos le decís a un niño, comete este brócoli que te va a hacer re bien, no lo va a comer. No, de verdad, de verdad. Me parece que hay que buscar otros modos. A veces uno puede sugerir y decir, mira, este libro a mí me encantó. Yo lo que hago, tengo una valija roja que está ahí ahora y la paseo con libros y la dejo abierta ahí. No tengo intención, no les digo a mi hija ni a sus amigas, lean que está lleno de libros. La dejo ahí y ellas abren sola. Porque cuando hay como una imposición y una cuestión de que es bueno y del deber ser, ya como que por rebeldes nomás no agarran el libro. Sí, a mí me parece que es importante la lectura. Me parece que es importante el cine también, las historias. Las historias están en muchos lugares. Yo nunca obligaría a un niño a leer si no quiere. No lo haría porque creo que puede ser contraproducente. No sé si habrán escuchado algunas veces esos niños que los obligaron a ir a clases de música de chicos y odian la guitarra. Bueno, no sé qué. Hay que ser cuidadoso con eso. De verdad. Y además no recomiendo obligar. No, iba a preguntar, ¿no recomendarías estrategias para inculcar el gusto por la lectura? No. Inculcar no. Buscaría estrategias para sutilmente acercarlo, pero no para que lo haga el otro. Yo lo haría yo. Diría, mirá qué bueno esto, y me pongo a leer una cosa, traigo un libro, trato de estar atenta a los intereses del otro y le llevo algo que tenga que ver con esos intereses. Por eso no te podría decir a un niño de sexto, porque hay miles de niños de sexto y a los niños de sexto les pueden gustar cosas todas diferentes. Entonces, quizás la cuestión es estar atento a qué le interesa a ese niño, a ese niño, y si le tenés que dar un libro de Minecraft para empezar, no pasa nada, no se asusten. Si se interesa de esa manera por la lectura, después uno puede ir saltando hacia otros lugares. Creo que una de las cuestiones fundamentales es no tener miedo. Doy fe que la estrategia de venir con la valija gigante genera la expectativa de qué es lo que hay ahí adentro. ¿Qué es ese tesoro que trae? Mis estrategias son la curiosidad, el afecto, el enigma y no obligar, hacerme la que incluso que no me importa. Bueno, otra de las preguntas que llegaba es si recomendabas algún libro para abordar el tema de la muerte. Abordar el tema de la muerte. Bueno, va a haber un taller específico sobre este tema. Hay muchos libros. A mí uno de los que más me gusta se llama Es así, de Paloma Valdivia, que lo tengo en la valija roja, lo voy a mostrar. Este es bellísimo. A mí me parece que es bellísimo para todas las edades, además. Hay muchos libros, hay muchísimos. Acá en Uruguay, por ejemplo, también está Chiche Me Ovejero, que es de Susana Liano, de la editorial Más Pimienta. Besitos, de Virginia Brown, de la colección Cuéntamelo otra vez. Después tenemos El Pato y la Muerte, que es otro libro. Hay otro libro que se llama El Corazón y la Botella, de Oliver Jeffers. Yo siempre elijo este, porque me parece que este habla de la vida también, además de la muerte, y de los ciclos. Entonces te deja como reconfortado. Es muy lindo. ¿Quieren que se los lea? Yo acá me siento como la feria, tentado totalmente. Quiero decirte, Gastón, que me estoy muriendo de envidia.
No, lo peor es que Eh. empecé a coleccionar valijas. Sí, claro, y todas rojas. No, tengo marrón, bordó y roja. Tengo 3. Pero ya saben. Está bien. Bueno, vamos con las últimas preguntas, así ya vamos cerrando. 2 al precio de 1. O sea. Bien. Primero, nos preguntaban por ahí dónde encontrar todos estos libros. Sí. Si se encuentran fácilmente, si son fáciles de acceso al mercado, si hay que pedirlos por courier o lo que fuera. No, están segunda en todas las librerías. Hay librerías, son de fácil. Sí, hay librerías que tienen un espacio infantil dentro y ahí hay más cantidad de libros, y hay otras que no tienen tanto, pero se supone que cualquier librería debería de tener estos libros, porque todos los libros que tengo acá son libros que conseguí acá. Algunos no, el de tus padres, cómo convencer a tus padres, ese me lo traje de México. Pero los otros están acá. Bien. Y la última, creo que sería una pregunta ya clásica y universal. ¿Qué crítica le podrías hacer al Principito? Es un libro que hemos leído todos en diferentes etapas de nuestra vida y Sí. que parece como esencial en distintos momentos. Sí, es un libro muy precioso. No sé si le haría una crítica. Mi historia con el Principito me lo leyó mi mamá cuando yo tenía 10 años. En mi casa no había libros, no había biblioteca. Los únicos libros que había cerca en mi ámbito familiar eran unos de espiritismo de mi tía, que era directora espiritual de la Escuela Científica Basilio y era medium, y otros de belleza, de máscaras y cosas así. Entonces yo no tenía acceso a los libros. Pero a mi tía le parecía bien que leyera y me regaló los únicos 2 libros que me regaló mi familia: El Principito y Señor Dios, soy Ana. Y yo lo leí con mucho afecto porque me lo regaló mi tía. Lo leyó mi madre en realidad. Mi madre terminó de leerlo y dijo, no entendí nada. Y a mí en ese momento, porque prefiero hablar de la vivencia de la infancia, a mí me resultó maravilloso descubrir que una cosa podía ser otra, que yo podía creer que estaba viendo un sombrero y en realidad era una boa constrictor que se comió un elefante. A mí ese concepto, contactar con eso, me resultó revelador. Después está toda la parte del vínculo con la rosa y el cuidado y el universo de los adultos también como muy criticado. A mí me parece un libro súper interesante, es precioso. Es precioso, además de la parte del vínculo con el zorro y la domesticación y la cuestión afectiva también. Sí, no sé si lo criticaría, yo lo dejo. Es un libro para seguir leyendo. Para empezar, es una muy buena narración de una vivencia. Y creo que hemos pasado muchos con esta obra. Bien. Primero, Virginia, agradecerte el tiempo, la disposición, la apertura, la franqueza para plantear un montón de temas y abrirnos un poco a la literatura infantil y juvenil. Y antes de cerrar, simplemente darle el paso a Grace del otro lado del charco, porque seguramente nos pueda invitar a una charla que va a suceder dentro de unos días, también en Buenos Aires, que vamos a estar replicando, y que encontramos se conecta muchísimo con lo que acabamos de vivir en esta tarde. Bueno, gracias Pablo. Bueno, Virginia, un placer escucharte, fue un lujo como recorrido por la infancia a través de la lupa de la literatura, realmente súper enriquecedor
nos encantaría pensar bueno, cuando se pueda presencialmente, y si no lo haremos también virtual, en poder hacer algo para docentes de Argentina exclusivamente, porque bueno, fue como muy rico descubrirte, así que gracias a nuestros compañeros de Uruguay. Y en línea con lo que dice Pablo, el 26 de agosto vamos a tener una charla que tiene que ver con la música, otro aspecto también muy lindo para desentrañar, y lo vamos a hacer de la mano de Mario Breuer, que es un reconocido productor musical, lo fue de Charly García, de toda la época de los 80, del rock de los 80, así que bueno, a todos los que les interese esa temática que tiene que ver con la música y cómo la música en esta nueva normalidad también sufrió cambios y cómo la producción musical con la tecnología también tiene cambios. Así que bueno, los esperamos, los estaremos invitando y esperamos poder volver a vernos. Bueno, antes de darle la palabra a Gastón para hacer el cierre, que es tu anfitrión y nuestro nexo, nuevamente de Fundación Telefónica Movistar Uruguay, agradecer la presencia, agradecer a todas y todos los que estuvieron del otro lado. Sí, a Diego y a Juan Pablo especialmente. Trabajaron precioso acá. Sí, Juan Pedro. Juan Pedro, bueno, recién lo conocí. Bueno. Empezaba con Pedro. Simplemente invitar a todos y todas los que están del otro lado a que si quieren dejarnos sus pareceres, está el formulario para ver qué les pareció la convocatoria, si les gustó, si no les gustó, que creo que a todos nos pareció fabuloso, y también para recibir la constancia de participación de aquellas y aquellos que lo quieran. Y bueno, nada, simplemente para quienes estaban preguntando por el chat que sufrieron algún pequeño corte en la charla va a estar colgada en el canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar Uruguay. Y bueno, agradecer nuevamente y nada, bienvenida a este espacio y que sea por muchas ocasiones. Ojalá, me sentí muy, muy bien recibida. Agradecer a Fundación Gracias, Telefónica Virginia. Movistar, desde Uruguay, desde Argentina, y bueno, y especialmente a Virginia por tus aportes, por tu lectura. Me quedo con esto de la tía que te trae el regalo, porque soy de los tíos que cuando me ven llegar con los regalos, mis sobrinos ya saben que son libros. Ah, bien, bien. Es como una opción y una decisión por ahí. Los tíos siempre son mejor que los padres. Y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron siguiendo y nos vemos en digital en las próximas instancias.